nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de San Ubaldo y el Evangelio que la Iglesia pone para su fiesta, pues lo pone precisamente porque a San Ubaldo se le confió una responsabilidad y en eso se santificó, en cumplir con su responsabilidad. Fue fiel en lo poco que se lo dio y se le confió lo mucho, lo que fue más grande. Entonces el Evangelio nos muestra con qué nos hemos de santificar. No nos podemos santificar ni con lo que no tenemos, ni con lo que no se nos ha dado. Nos santificamos precisamente con lo que tenemos. Entonces, toda la vida cristiana, toda nuestra santificación va a depender de qué hagamos con lo que tenemos. Sí. Para los que son padres de familia, pues Dios les ha confiado unos hijos. Y, sin embargo, a mí una de las cosas que más me sorprende es darme cuenta de que los padres quieran mal a sus hijos o no quieran lo mejor para sus hijos. Sí. Por ejemplo, he escuchado a padres de familia decir: no puede ser posible que mi hijo sepa más que yo. Y en vez de alegrarse, se entristece. Sí. Se lo confía poco porque a nosotros, pobres, miserables, pecadores como somos, se nos confía lo poco. Entonces, toda nuestra salvación va a depender de qué hacemos con lo que tenemos, ya sea que nos desprendamos de ello, lo hagamos producir y produzcamos más, o que simplemente lo invertamos en nosotros mismos. De si no tengo aquello o no tengo esto, si me falta esto o me falta aquello, de si los demás hacen o dejan de hacer, no hace la menor diferencia. Enterrar el tesoro que se nos ha confiado significa pensar solo en nosotros mismos. Sí. Sí. Entonces, Dios les ha dado a cada uno de ustedes según su capacidad, ni más ni menos. Dios hubiera sido injusto si a todos les hubiera confiado lo mismo. Y al final, pues, el amo los encuentra y les da la bienvenida a los dos primeros y les dice: ya que has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Sí. Lo poco, ser fiel en lo poco, pues es lo poco que hacemos. Y eso poco que hacemos, en eso poco que hacemos, podernos alegrar. Y al final, alegrarnos más, porque Dios nos confiará más, que es la vida eterna. Si con lo poco que tenemos no podemos alegrarnos y no podemos hacer el poco bien que podemos hacer, ¿no se nos confiará más? Sí. Entonces, no somos dueños ni de lo que nosotros tenemos, y menos aún de lo que tienen los demás. Si los demás hacen o dejan de hacer, o hacen lo que les agrada, eso está bien para Dios.
¿Sí? Entonces, no somos dueños, sino administradores de unos bienes de los que hemos de dar cuenta al final. Hoy podemos examinar en la presencia del Señor si realmente tenemos mentalidad de administradores y no de dueños absolutos que puedan disponer tanto de lo propio como de los demás. Podemos, por ejemplo, preguntarnos acerca del uso de los sentidos, de la inteligencia, del alma, de las potencias del alma, si nos sirven para dar gloria a Dios. Pensemos si hacemos el bien con lo poco que hemos recibido, con la capacidad para trabajar, con la capacidad que tenemos para tener amistades, con la capacidad que tenemos para hacer bien las cosas. El Señor quiere ver bien administrada su hacienda. Lo que Él espera es proporcional a lo que hemos recibido. Entonces, al final les dice al que recibió 5 y al que recibió 2, ven, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco. Entonces, lo mucho es para nosotros considerado como poco. Entonces, entrar en el gozo del Señor, eso es lo mucho. Por eso dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente alguna es capaz de imaginarse lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces, el que había recibido un solo talento, como lo manifiesta el Evangelio, se comporta como aquellos que no vivimos una fidelidad activa en relación con Dios. Es decir, que no nos imaginamos siquiera lo que hemos recibido y menos aún lo agradecemos. ¿Sí? Y el resto del Evangelio, que el Evangelio de la misa no lo menciona todo, el último que recibió un talento le reclama al amo por haber sido bueno con él. ¿Sí? Porque dice, bueno, me diste un talento y yo lo escondí, porque tú eres una persona que cosecha donde no has sembrado. O sea que a última hora el malo es Dios. El malo es Dios. Como nos pasa a nosotros. Cuando no vemos a los demás que no hacen lo que deben de hacer, cuando nosotros nos desesperamos, cuando no somos responsables con nuestros deberes, cuando no somos generosos o agradecidos, o simplemente cuando la vida cristiana es difícil, llegamos a pensar que el malo es Dios, como lo piensan, por ejemplo, sus hijos adolescentes, que en cuanto algo se les prohíbe, piensan que detrás de la prohibición está un Dios malo con nosotros. Sí, entonces deberíamos de alegrarnos más seguido de que Dios sea bueno con nosotros. Sí. Entonces, el último de los hombres, pues no fue bueno con Dios, con su amo, porque no lo amaba. Sí. La fidelidad siempre cuesta cuando no se ama. Sí. Entonces, a este último siervo no sirvió a su Señor por falta de amor. Sí. Entonces, la pereza siempre va a conducir a la tristeza y a pensar que Dios es malo. Sí. Fruto del desamor. Entonces,
examinemos hoy nosotros cómo aprovechamos lo que tenemos. ¿Por qué preocuparnos de si tenemos o no tenemos lo que nos gustaría tener, si nos hemos de santificar solo con lo que tenemos, no con lo que no tenemos, con lo que tenemos y nos pasa? Con eso nos hemos de santificar. Entonces, vayamos cuidando las cosas simples, como la puntualidad, el orden en el quehacer de todos los días, si terminamos bien nuestro trabajo, si dedicamos la atención debida a nuestros deberes familiares, y si ponemos en práctica la capacidad de amistad y aprecio por los demás. Nuestra vida es breve, y eso lo dice con frecuencia la Sagrada Escritura. Entonces, aprovechar los dones o los talentos que hemos recibido de Dios significa, primero, aprovechar el tiempo, que no significa otra cosa que llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos en cada momento. A veces, aprovechar una tarde sería perderla a los pies de la cama de un enfermo o ayudar a alguien que lo necesite. A veces perder el tiempo es estar frente al Santísimo o rezar. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que vivamos y santifiquemos solo lo que tenemos. Y lo que tenemos solamente es el momento presente. ¿Cuántos de ustedes no estarán esperando mejores momentos para ser más fieles o mejores? Momentos que quizás nunca llegarán. Entonces, cumpliendo con la responsabilidad del momento presente, debe ser la forma concreta en que correspondemos a Dios. Entonces, no nos llenemos de preocupaciones inútiles, futuras, que quizás nunca llegarán. Y si llegan, ya Dios nuestro Padre nos dará la gracia para superarlas y la gracia humana para llevarlas con elegancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.